El capítulo del podcast de hoy lo dedicamos a la economía azul. Al mar en concreto, a la sostenibilidad, a las ciencias marinas. Porque cierto es que estamos rodeados de mar, cierto es que tenemos unos océanos impresionantes, pero también es cierto que muchas veces los descuidamos, no somos conscientes de lo importante que es el entorno que tenemos a nuestro alrededor y de que hay proyectos que son importantes y también saber de qué manera pues, podemos conservar ese entorno tan fantástico que nos rodea. Y hoy lo vamos a hablar con José Luis Gersi, él es el presidente de CETESIMA, es el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, y nos va a contar un poco esos proyectos, pero también la importancia de preservar y cuidar el mar y bueno, todo lo que hay en él. Que nos alimentamos mucho de lo que hay en el mar y si no lo cuidamos, llegará un día en el que, bueno, pues también empezaremos a pasarlo mal. Y todo ello aquí en World Media Podcast con quien te habla, que soy yo, José Luis Martín, y nuestro protagonista con el que hablamos ya. José Luis Gersi, él es presidente de CETESIMA, el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos perfectamente. Bueno, el motivo de esta conversación es charlar con José Luis Gersi, presidente de CETESIMA, porque primero cumplen 20 años y enseguida haremos un repaso también de esas 2 décadas. Pero lo primero quizás sería saber qué es CETESIMA. El Centro Tecnológico de Ciencias Marinas es una asociación sin ánimo de lucro que, como ha señalado, nació a finales de 2003. Precisamente en este momento estamos cumpliendo esos 20 años de vida. Y nació un poco como consecuencia de una nueva dinámica que se estaba generando en España a través de la nueva ley de la ciencia, por la cual se trataba de acercar la gestión de los fondos públicos dedicados a la I+D+I más al mundo empresarial, o sea, conseguir que el proceso de transferencia fuera más fluido y que la gestión fuera más ágil. Por lo tanto, en muchas partes de España se empezaron a crear este tipo de centros, en principio en algunos casos con más éxito que en otros, precisamente para buscar esto. De hecho, hay ejemplos realmente emblemáticos hoy día en nuestro país de funcionamiento, ¿no? Y ese es el origen es así. Había unas condiciones mínimas básicas en las cuales pues, se requería que hubiera una mayoría privada en estos centros, es decir, que apareciera el sector privado de forma potente, esa colaboración con lo público, y también, bueno, pues que realmente se pudiera contribuir a ese acercamiento que digo. Y ese fue el origen y el nacimiento, a partir de una serie de emprendedores de este mundo que en Canarias han habido y que han contribuido muchísimo a generar otros organismos como Procan, que han participado en el Instituto Tecnológico de Canarias, etcétera, etcétera. Y desde su punto de vista, aunque han pasado 2 décadas, ¿se le da la importancia y la relevancia que debería tener pues, no sé, actividades como por ejemplo son la innovación y la tecnología marina, teniendo en cuenta lo importantes que son? Digamos que a nivel conceptual, a nivel teórico, está perfectamente asumido y todo el mundo habla de ello, pero realmente todavía hay mucho trecho por recorrer. O sea, los fondos han crecido mucho, hay una gestión quizás más ágil, pero en Canarias, por poner un ejemplo claro, todavía no hay ningún centro ni de apoyo a la innovación ni tecnológico registrado en esos registros a nivel nacional que se crearon hace ya tanto tiempo. Esto es un indicativo. Es verdad que, como señalan las universidades, hay un peso muy importante desde el mundo académico en la generación de conocimiento, pero sin embargo estas herramientas que en comunidades como Cataluña, País Vasco, incluso Galicia y Andalucía tienen ya un rodaje amplio y un bagaje de conocimiento muy importante acumulado, pues aquí en Canarias todavía no se han producido. ¿Y por qué no se han producido? Teniendo en cuenta la importancia que se ve, parece que se le da, ¿no?, en el territorio nacional, y Canarias pues también siendo un foco importante, plataforma tricontinental, etcétera, etcétera. ¿Por qué no ha caminado en esa línea? Vamos a ver, es complejo de analizar. Claro. Realmente hay mucha gente hay muchas opiniones que se hablan de que
el tejido empresarial en Canarias es débil, que hay dificultades para que este tipo de organismos se generen, que las empresas son de pequeño tamaño, etcétera, etcétera. También es verdad que los propios centros de investigación pues han sido escasos, ya digo, casi todos vinculados a la universidad. Aquí en Canarias realmente el más potente y conocido es el Instituto de Astrología, el IAC, en Tenerife, es un organismo muy, muy potente, pero en general no hay mucho más. ¿Por qué? Bueno, yo creo que se va creando esa necesidad y esa conciencia. Es verdad que el turismo ha tenido un peso muy importante y lo sigue teniendo y lo va a seguir teniendo, y defendemos que así sea en la economía canaria, pero eso ha hecho que otros sectores pues hayan estado más difuminados y hayan tenido menos peso en esa famosa diversificación que queremos encontrar para nuestro territorio. Hoy día parece que se es más consciente de esto. Se habla mucho de la economía azul, que es donde nosotros nos movemos, y efectivamente sectores vinculados más a la actividad portuaria y al sector marino-marítimo están demostrando una fortaleza que quizás era más desconocida hasta ahora o se hacía ver menos en la sociedad, especialmente en Las Palmas. Tiene un efecto tractor importantísimo, ¿no? Y bueno, pues parece que eso va a ir caminando más por esa línea, que realmente todo el mundo es consciente, además de que tras la gran crisis financiera que hemos pasado hace unos pocos años todavía, sectores más cerca de la industria y más cerca de esa diversificación pudieron soportar mejor los efectos de la crisis que otros, que ya saben que se pararon totalmente, vamos. Bueno, pues parece que de ahí hemos aprendido algo y que podemos caminar. Ahora seguro que hablaremos de esto, pero aparecen incluso sectores nuevos como la energía eólica marina y otros temas de las que tanto se habla, que pueden tener un efecto realmente muy importante en el ámbito marino-marítimo de Canarias, ¿no? Bueno, precisamente ahora que lo ha nombrado, ¿cómo de importante es la economía azul, en este caso en Canarias? Y bueno, ¿cómo trabajan en Setesima con algo tan importante? Bueno, vamos a ver, nosotros ya nacimos vinculados a esta área, cuando todavía en Europa se empezaba a hablar de esta terminología, y hemos hecho un esfuerzo por intentar cuantificar y evaluar cuál es el peso de esta economía azul en Canarias. Es verdad que hay ciertas divergencias porque el concepto de economía azul a nivel europeo acoge todas aquellas actividades que se encuentran hasta 50 kilómetros de distancia de la costa. Eso implica que incluye pues todo el sector turístico de sol y playa, o sea, de alojamientos turísticos, etcétera. Nosotros cuando empezamos a hacer la evaluación no es que nos quisiéramos separar de eso, pero sí pensamos que si queríamos visualizar el potencial, debíamos separarlo de ese sector turístico que tiene vida propia en Canarias y tiene la potencia que tiene, y que deberíamos visualizar más el resto de sectores. Y por lo tanto nos centramos en toda una serie de sectores que están definidos en la Unión Europea, pero dejando de lado en parte eso, porque digo en parte porque lo que es náutica y deportes náuticos y todos esos temas vinculados a la zona del mar y que tienen alguna relación con el turismo, los mantuvimos, así como el sector de cruceros. Pero después a partir de ahí nos centramos en pesca, acuicultura, todos los temas de actividad portuaria, o sea, reparación naval y plataformas offshore, transporte marítimo, etcétera, desalación, por supuesto, también, y los sectores emergentes como son la biotecnología y las energías renovables marinas en términos generales, ¿no? Entonces, cuantificando todo eso, a nosotros nos dio una proporción de un poquito superior al 6% del Producto Interior Bruto de Canarias. Digo que hay algo de divergencia en esto porque efectivamente nosotros no somos técnicos de estadística ni nada por el estilo, pero sí a la hora de caracterizar y de cuantificar, pues hay otros expertos que piensan que hay cosas que se deben dejar fuera. Por ejemplo, en recientes estudios del ISTAC no se contempla el tema de cruceros, y hay una serie de códigos estadísticos que piensan que no deben estar. Pero bueno,
digamos que eso para mí no es o para nosotros no es lo más importante. Lo más importante es tener esa conciencia y contar con esos indicadores. Y pensamos que tiene un peso muy importante, ya digo, en torno al 6 y pico por ciento en Canarias y con un crecimiento continuado. Entonces, creo que hay que prestarle atención y darle todo el apoyo del mundo porque realmente es muy importante. Quiero decir que además en CETESIMA hemos trabajado con el ITC para la elaboración de la estrategia de economía azul del gobierno de Canarias, con lo cual, bueno, pues todos estos trabajos y todo nuestro trabajo, todos estos indicadores y estudios están perfectamente alineados con esta estrategia y con todos estos objetivos estratégicos que se están fijando para nuestro territorio. Planteo la pregunta de otra manera, a lo mejor para quienes nos están siguiendo, lo pudieran entender. Si no trabajáramos en economía azul, si no impulsáramos todas estas iniciativas, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a ver, es difícil que no se pudiera trabajar en esto porque es que somos un territorio archipelágico, es que estamos nadando en medio del mar y además, bueno, pues tenemos unas condiciones desde nuestro punto de vista muy especiales, o sea, el ser parte de la Macaronesia, como sabe, pues supone una climatología y unas condiciones de biodiversidad muy específicas, muy determinadas, pues es lo que por un lado nos ha permitido que ese turismo sea estable durante todo el año y por otro lado el que nos coloquemos en un punto geográficamente estratégico para toda una serie de actividades. O sea, por ejemplo, no es una casualidad que la energía eólica marina vaya a empezar a desarrollarse en Canarias, porque las condiciones son excepcionales, como ya hemos visto en tierra también, y eso pues permite un crecimiento potencial muy grande. No es una casualidad que temas como el transporte marítimo y la reparación naval tengan tanto peso porque precisamente el posicionamiento que tenemos permite eso y aparte de que la formación y la calidad del trabajo nos hayan posicionado de la forma que nos han posicionado en todos esos sectores. No es una casualidad tampoco el tema de la desalación, como usted bien sabe, porque es que en eso fuimos pioneros y sigue teniendo un peso importantísimo en nuestras islas ese tema, que ahora además está dando un salto tecnológico importante también y se está haciendo un gran trabajo en ese nivel. En la acuicultura tampoco es ninguna novedad. La acuicultura tiene unas condiciones excepcionales, está sufriendo graves retrasos en su desarrollo por todos los temas de permisología y de barreras administrativas que no son solo de Canarias, pero que en Canarias afectan especialmente. Y pensamos que ahí puede jugar a futuro también un gran trabajo. Después, no hemos hablado hasta ahora, pero en el ámbito de la cooperación con África, en donde hay programas específicos europeos para Canarias, hay un potencial inmenso, inmenso tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de desarrollo de negocio. Ahora incluso ampliado a nuevos países. Bueno, habría una temática amplísima para hablar en esos términos, ¿no? O sea que es difícil concebir el futuro de Canarias sin tener en cuenta todo lo que hoy llamamos economía azul, la sin verdad. Duda, sin duda. Bueno, señor Gersi, de estos 20 años, ¿con qué hito se queda más importante en CETESIMA? Vamos a ver, la verdad es que ha sido un proceso en que ha ido encajando poco a poco. En los inicios, desde luego, bueno, pues estuvimos muy vinculados al Instituto de Ciencias Marinas. De hecho, un eje central fue el antiguo Instituto de Ciencias Marinas que había en Taliarte. Un hecho clave fue un convenio específico para poder compartir la investigación, o sea, convertirnos en ese vínculo de unión con el mundo de la academia y el mundo de la investigación. Eso fue un elemento base de inicio. Después jugamos un papel muy importante también en el nacimiento del clúster marítimo de Canarias. Ahí, en base a nuestra relación con la Fundación Innovamar a nivel nacional, que era a su vez la gerencia técnica del clúster marítimo español, pues empezamos a trabajar aquí con una serie de personas, entre las que se encuentra su actual presidente Vicente Marrero y otras personas del ámbito empresarial y académico, y estuvimos en todos los trabajos pre-clúster y de elaboración de toda la documentación previa para su creación.
participamos en su creación y mantuvimos la gerencia técnica durante varios años, donde ahora seguimos pues colaborando intensamente. Creo que el clúster ha jugado un papel muy importante en este ámbito y en estos años también. Claro. Y le doy mucha importancia a esa parte que hemos trabajado. Posteriormente, también abrimos la línea, como le decía antes, de colaboración internacional, de cooperación internacional. Ya hemos participado en muchísimos proyectos, primero con Marruecos, porque hubo una época, una primera época en donde había un programa específico de cooperación con Marruecos, en donde trabajamos mucho en el ámbito de medio ambiente, de la gestión medioambiental de los puertos, de la náutica y también del desarrollo de la acuicultura. Posteriormente, con el nuevo programa MAC, hemos trabajado muchísimo con Cabo Verde, Mauritania, Senegal, en estos ámbitos también. Son muy variados, claro, muy variados, desde la sanidad animal hasta, yo no sé, amplísimo. Realmente eso fue un salto muy importante porque nos ayudó muchísimo a enfrentar la crisis financiera tan importante que hubo. O sea, claro, en aquel momento el estar inmersos en esta serie de proyectos nos permitió seguir trabajando ampliamente y poder pues caminar y mantenernos de cara al futuro. Y ahora pues estamos tratando de, a lo largo de 2024, finalmente quedar inscritos en ese registro general a nivel nacional y poder pues subir ese escalón como centro de apoyo a la innovación y pues poder colaborar con nuestra sociedad en ese desarrollo y en ese vínculo entre el mundo de la investigación y el mundo empresarial, ¿no? Bueno, un paso importante también para este 2024, como dice, y bueno, también seguir caminando, aunque se cumplan 20 años, uno no se puede parar, ¿no? Porque, claro, sobre todo los que son marinos o marineros saben que lo bueno que tiene, ¿no?, el mar es que la inercia siempre te empuja un poquito, ¿no? Y aunque sea un golpe de motor, siempre te ayuda a seguir caminando. Efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, para ir acabando, ¿cómo podemos, porque antes lo nombraba, cómo podemos combinar turismo y sostenibilidad sin dañar nuestro ecosistema marino? Bueno, conviene, vamos a ver, este es un tema sí, que no también sencillo. Tiene de mucha sensibilidad social y en mi opinión muchas veces bastante desenfocado, porque a veces parece que damos la imagen de aquellos nuevos ricos que estamos de acuerdo con todos y somos progresistas en todos, pero preferimos que los hagan otros para que no nos ensucien nuestra casa, como se suele decir. Vamos a ver, creo que como canarios es muy importante cuando hablamos de diversificación, cuando hablamos de crecimiento económico, que realmente nuestros jóvenes y nuestros ciudadanos encuentren realmente camino para desarrollarse profesionalmente y en todos los aspectos. Lo que no podemos es cerrar puertas continuamente a los crecimientos y a los nuevos temas. O sea, hablamos mucho de emprendeduría, hablamos mucho de generación de temas nuevos, pero sin embargo nuestra legislación y nuestra normativa parece que está hecha específicamente para evitar que algún emprendedor pueda hacer algo nuevo, porque realmente todo lo que no esté regulado hoy día o tipificado hoy día es imposible de sacarlo adelante. Esta dinámica habrá que romperla de alguna manera. Y yo creo que sobre todo se rompe aplicando mucho el sentido común y teniendo en cuenta que cualquier actividad humana efectivamente tiene un impacto en el medio, tanto en el medio terrestre como en el medio marino, pero que evidentemente pues todo es proporcional y todo debe estudiarse en función de la superficie en donde nos movemos y de las capacidades que tenemos, porque si no, pues llegamos a escuchar cosas bastante absurdas, ¿no? Como puede ver, soy bastante crítico con determinados temas en esto, pero evidentemente lo defiendo al 100%. O sea, creo que hay que cumplir la normativa, creo que hay que defender el medio ambiente a tope, pero no puede ser que para cualquier cosa nueva que se quiera emprender, el tiempo mínimo para puesta en marcha sea 5 años y de ahí para arriba.
Eso es contrario al desarrollo de nuestra economía y al desarrollo de nuestra tierra y de nuestra gente, es que es lo fundamental. Y es lo que no entiendo que pueda ocurrir y siga ocurriendo. Sí, sin duda. Creo que ha quedado bastante clara la reflexión que ha hecho José Luis García al respecto y la verdad es que muchas veces también la burocracia o todos esos frenos que encontramos hacen que cuando llegue el momento de ejecutar una idea o una iniciativa ya no sirve de nada. Claro, efectivamente, y al final siempre acabamos hablando de otros, hablamos de que bien le ha ido a Singapur, que bien le ha ido a no sé quién, que bien le ha ido a no sé quién, pero parece que nosotros simplemente podemos ser espectadores y no tenemos por qué, porque realmente aquí hay un potencial realmente espectacular y que se está echando a perder si no se le da cauce y salida. Exactamente. Bueno, muy brevemente también para terminar, ¿considera que Canarias está a la vanguardia de proyectos de I+D+I, por ejemplo, en el sector marino-marítimo? Vamos a ver, hay sectores que realmente están en primera línea. Por ejemplo, en concreto el tema de la acuicultura, que es esa paradoja. O sea, a nivel universitario tenemos uno de los centros más importantes, un instituto a nivel mundial reconocido, con un enorme conjunto de investigadores trabajando en esa línea y aportando, y sin embargo el crecimiento de la acuicultura en Canarias está al 50% de lo que estuvo a final de la década pasada. Es paradójico y contradictorio, y ahí hay un ejemplo de cómo lo que se hace a nivel de la investigación, eso tiene que repercutir en nuestra sociedad y no repercute. O sea, y eso es lo que hay que preguntarse. Sí, en ese tema estamos en primera línea, en los temas de la energía eólica marina creo que estamos siendo rompedores y colocándonos en buena posición. Los temas de biotecnología parece que tienen un gran potencial, están sujetos a muchas dificultades todavía, pero se está creando un ecosistema que verdaderamente puede generar un crecimiento importante. Y después en temas ya más maduros y de más tiempo, que a veces parece que son secundarios y sin embargo tienen un peso enorme, como son los temas de reparación naval, transporte, etcétera, que he nombrado anteriormente, y creo que estamos muy bien posicionados y con un prestigio internacional de primera línea. Bueno, pues tan solo nos queda felicitar a Setesima por esos 20 años, esas 2 décadas de trabajo, de duro esfuerzo, con proyección, como bien decía José Luis García, de cara al futuro. Y estoy seguro de que, bueno, serán años exitosos. Y le agradecemos a José Luis García pues que haya estado con nosotros hoy en este ratito, en unas buenas horas en streaming, y les damos la mayor de la suerte. Pues muchas gracias a ti, José Luis, igualmente para ti y para todos los que nos han estado escuchando. Muchas Muy gracias. Bien. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues así están las cosas, ya sabes, hay que preservar el mar, hay que tener mucho cuidado con lo que nos rodea y sobre todo también pues respetar el medio ambiente. ¿Qué tal y cómo está el planeta? Creo que a lo mejor se nos ha ido un poquito la mano y no sé si estamos en el punto de no retorno, pero bueno, siempre por lo menos hay que intentar revertir la situación. Lo dicho, te espero en un próximo capítulo de World Media Podcast. Ya sabes que nos encuentras en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast. Allá donde tengas tu podcast, busca World Media y ahí nos podrás encontrar. Y podrás encontrar todo lo que te ofrezco en estos ratitos de conversación. Cuídate mucho y como siempre digo para acabar, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.